Vamos a iniciar con el tema. Vamos a hablar de la bichectomía, la mal llamada bichectomía. Creo que es importante que aclaremos el término correcto desde el punto de vista clínico o médico. Lo correcto es llamarlo lipectomía facial. Cuando nosotros hablamos de la lipectomía facial o mal llamada bichectomía, nos referimos a que realizamos una lipoextracción de la grasa que está ubicada o localizada en la zona bucal. Es importante que tengamos en cuenta ese término. En realidad, desde el punto de vista técnico, lo que realizamos es la extracción de la grasa bucal. Se llama bichectomía porque la bola adiposa bucal, que es como la conocemos actualmente, fue descrita por un doctor francés de apellido Bichat y anteriormente en anatomía era conocido como la bola adiposa de Bichat, actualmente denominada bola adiposa bucal. Vamos a repasar algo de anatomía. Yo creo que lo más importante que me gustaría que fijáramos en esta presentación es que la bola adiposa es una concentración de grasa que se ubica en la región bucal. Sin embargo, es una conexión de tejido graso que presenta extensiones hacia cefálico, hacia caudal, hacia anterior y hacia posterior, como estamos viendo en estos cortes anatómicos. Podemos también revisar la cercanía que presenta esta conexión de grasa con la boca. Aquí estamos nosotros ubicados en el vestíbulo bucal, vemos cómo estamos a nivel molar y apenas nos separa una barrera mucosa y muscular de esta colección de grasa. En este corte axial, pues también podemos ver lo de las conexiones que estamos hablando. La conexión grasa va hacia anterior, hacia posterior, hacia medial y hacia lateral. Como ya lo comentábamos, anteriormente conocida como bola de Bichat. Como vemos, existen indicaciones de tratamiento, ¿no? Yo creo que esta es la más famosa con ese procedimiento. Anteriormente la bichectomía era conocida como el mejor secreto guardado de Hollywood. Distintas actrices realizaban este procedimiento, generan un cambio notable. Sin embargo, lo que me interesa que revisemos en esta diapositiva es que vamos a tener distintos tipos de cara, como esta que tenemos acá, con distintos resultados. Aquí tenemos una cara ovalada, una cara redonda, y aquí tenemos un rasgo muchísimo más fuerte con un rostro alargado. Es importante que tengamos claro que el resultado que vamos a obtener en nuestros pacientes va a ser distinto y va a depender del tipo de forma de la cara que tengan nuestros pacientes. Obviamente hay que realizar un estudio anatómico de la belleza donde vamos a poder, o donde tenemos que estudiar cuál es el perfil y el patrón facial que tienen nuestros pacientes. Ahora bien, nosotros realizamos una planificación de el tratamiento en lo que sería la preparación quirúrgica. Básicamente lo que hacemos o lo que yo hago en la consulta tiene que ver con identificar el borde inferior mandibular. También identificamos la zona de máxima proyección anterior de la mejilla, aparte, como lo estamos viendo en esta zona. Además de esto, me gusta ubicarme anterior o
buscar el límite anterior del músculo macetero. Esto nos va a permitir de alguna manera dilucidar cuál sería la ubicación de esta bola adiposa de Bichat. Cuando nosotros hacemos la bichectomía es importante que entendamos que vamos a tener o vamos a lograr una ilusión óptica que va a buscar mejorar las proyecciones faciales que tiene el paciente, las curvas que tiene el paciente. Es importante tener claro esto porque nuestros pacientes se van a mantener en el mismo peso, van a seguir siendo absolutamente los mismos, solo que con un procedimiento menor vamos a dar una impresión de que nuestro paciente tiene el rostro más alargado, de que tiene un rostro mucho más estilizado, un rostro mucho más elegante. Esta fotografía es importante apreciar cómo de alguna manera y con el paso de la edad se va perdiendo la tensión facial y este acúmulo de grasa tiende a bajar, tiende a descender. Y vemos este tipo de proyecciones o de mejilla que de alguna manera se cae por debajo de nuestra línea mandibular. Obviamente dentro de la preparación del caso tenemos que hacer nuestro registro fotográfico. Nosotros realizamos fotografías de antes y después para poder apreciar obviamente los cambios. Y cuando hablamos de la tecnología disponible, tiene que ver con el tipo de procedimiento con que realizamos la bichectomía. Lo podemos realizar con tecnología láser, podemos hacer lipoaspiración de la grasa bucal o podemos utilizar electrocirugía. A mí particularmente me gusta la electrocirugía. El electrobisturí me permite dos cosas fundamentales. Una es que en la medida que voy cortando, puedo ir cauterizando, lo que me va a ofrecer un mínimo sangramiento. Y la otra situación que es importante, al parecer no se escucha bien. La otra característica importante que me permite el electrobisturí es ubicar la proximidad o la cercanía que podemos tener con el nervio facial. Nosotros, en la medida que activamos el electrobisturí, realizamos o causamos una electroestimulación en la zona. Si estamos muy cerca del nervio facial, vamos a tener un movimiento involuntario de la cara del paciente, por lo que me permite advertir que no estoy en un sitio seguro. Así que de protocolo, generalmente o siempre realizamos nuestra incisión con el bisturí. El electrobisturí, corrijo. Hablando un poco de la técnica quirúrgica, esto es lo que generalmente encontramos en la web, en internet, lo que se describe como la técnica original, en donde realizamos una incisión en el fondo del vestíbulo superior a 5 milímetros de ese fondo del vestíbulo por delante del primer molar. Esta es la técnica tradicional en donde las incisiones se realizan justo en el fondo del vestíbulo. Así es como nosotros nos iniciamos realizando este tipo de procedimientos. Aquí vemos una incisión en el fondo del surco vestibular. Cuando iniciamos realizando el procedimiento nos dedicábamos exclusivamente a sacar el cúmulo graso de Bichat, la bola adiposa de Bichat. Sin embargo, en la medida que fue pasando el tiempo, decidimos utilizar otro tipo de incisiones, como es la incisión transbucal. No es tan conocida, es una incisión que requiere de un correcto conocimiento de la anatomía de esa zona. Sin embargo, la diferencia que presenta, o
la justificación del por qué cambiar la incisión del fondo del vestíbulo a la transbucal era que nos permitía acceder a la conexión grasa que se proyecta hacia anterior. En este momento, nosotros, como observamos aquí, cambiamos la preferencia de la incisión para esta técnica y decidimos a realizarla y la seguimos realizando de esta manera de forma transbucal. ¿Qué sucede con este tipo de incisión transbucal? Que nos permite, y repito, traernos la extensión grasa que tenemos hacia anterior. No solo retiramos la bola, sino además retiramos la extensión, como estamos viendo en esta fotografía. Vemos nuestro cúmulo de grasa y además nos traemos la extensión anterior, como lo vemos acá. ¿Qué nos permite eso? Nos permite proyectar el resultado. No solo localizarlo en el punto donde se ubicaba la bolsa, sino además nos permite extenderlo hacia la zona anterior, por lo que la apariencia o la sombra que nosotros generamos con el efecto de la bichectomía lo proyectamos hacia adelante y tenemos un resultado más satisfactorio. Nosotros particularmente realizamos un vendaje compresivo tomando en cuenta que la bola adiposa, una vez que la extraemos, va a dejar un espacio, el espacio que correspondía a la ubicación de ella misma. Por un lado vamos a tener la mejilla, por el otro lado vamos a tener la mucosa y en ese espacio que está allí, la tendencia es a que se acumule el líquido inflamatorio y que se puedan generar pequeños hematomas. Por lo que con la compresión nosotros lo que buscamos es limitar el espacio para evitar el acúmulo de líquido inflamatorio y de restos hemáticos. Además que nos ayuda con la contención de la respuesta inflamatoria. Ahora bien, ¿hacia dónde va ese líquido inflamatorio? Pues nosotros particularmente preferimos colocar un dren pasivo posquirúrgico en la zona intrabucal, buscando que esa acumulación de líquido inflamatorio que estamos confinando con el vendaje compresivo drene hacia el interior de la boca, como estamos viendo aquí en la fotografía. Este es un dren pasivo, es un dren de látex que colocamos allí y lo dejamos durante 48 horas. Aquí podemos ver el resultado de la cicatrización de nuestros pacientes al cumplir un mes. La mucosa bucal es una mucosa que es muy noble si se sabe tratar, como me dijo en una oportunidad una periodoncista. Así que otra de las ventajas de realizar la técnica intrabucal es que vamos a ocultar la cicatriz por dentro de la boca y la cicatriz prácticamente no es visible. Es una cicatriz que es mucho más pequeña. Vamos a revisar algunos casos clínicos para que podamos entender mucho mejor el concepto. Este fue uno de los primeros casos que nosotros realizamos. Yo creo que lo más importante es entender que vamos a crear una sombra en la región bucal que nos va a permitir crear o tener o resaltar la zona anterior del pómulo y el borde inferior mandibular. Particularmente, bueno, esta es una paciente que tiene una deficiencia anteroposterior de mentón y que nos hubiese gustado quizás complementar la armonización orofacial realizando un avance de mentón. Sin embargo, lo que más me interesa de esta revisión de casos clínicos o de resultados en realidad es que podamos comprender que vamos a obtener distintos resultados con cada uno de nuestros pacientes en función de esa característica facial que presentan nuestros pacientes. El resultado va a ser distinto. Seguimos adelante. Aquí vemos un acercamiento del resultado de la paciente anterior. Es importante
tener en cuenta que lo que nosotros vamos a lograr es una ilusión óptica. Esta ilusión óptica o este resultado que nosotros tenemos se va a ver acentuado durante el maquillaje. También es importante concientizar a nuestros pacientes sobre esto y de alguna manera yo lo explico en el sentido de darle curvatura a la cara, ¿no? Es decir, crear una silueta que la haga muchísimo más atractiva. Este es un procedimiento de cirugía menor, que es relativamente sencillo y además es estable en el tiempo. Aquí podemos observar el postoperatorio de nuestra paciente luego de un año. Les recuerdo que pueden ir realizando sus preguntas y sus comentarios a través del chat, que al finalizar la reunión las responderemos. Igualmente, vemos otro caso de una cara ovalada con una deficiencia anteroposterior de mentón, un mentón pequeño, una nariz un poco grande. Sin embargo, lo único que realizamos en este procedimiento fue una bichectomía y vemos cómo la comparación del antes y el después, logramos nosotros resaltar los rasgos faciales de la paciente y armonizar eh, la cara con una pequeña intervención quirúrgica que nos permitió resaltar el pómulo y la línea mandibular. Aquí tenemos otro paciente con una cara distinta, un poco más robusta, en donde podemos notar el beneficio de la intervención. Vemos cómo marcamos un poco más la línea mandibular y cómo se resalta un poco más el pómulo. Aquí tenemos otro de nuestros casos. Este es un caso de verdad que me gusta mucho. Porque hemos logrado armonizar la cara a través de una pequeña cirugía, demarcando nuevamente nuestra línea mandibular y nuestra región del pómulo. Lo hemos hecho también en pacientes muy jóvenes, podemos observar el antes y el después, como de alguna manera el beneficio de crear o de darle curvaturas a la cara, pues nos está permitiendo cambiarle la apariencia a nuestra paciente. Aquí también tenemos otros de nuestros resultados, un buen resultado, sinceramente, cada vez que lo veo me gusta bastante. Aquí realizamos bichectomía y rinoplastia, es otra de los modelos que han confiado su belleza en nuestras manos. Aquí observamos, ¿no?, más de lo mismo. Tenemos una cara distinta, ovalada, larga, y logramos refinarla y darle una apariencia mucho más elegante, mucho más agradable a la vista. Seguimos observando resultados. Es importante de alguna manera resaltar que nuestra paciente está en el mismo peso, nuestra paciente está haciendo su vida cotidiana, solo que tenemos la ilusión óptica de que es una paciente mucho más delgada y que es una paciente que es más agradable a la vista, logrando resaltar la línea mandibular y nuestra proyección anterior del cuerpo. Otro tipo de paciente, una paciente un poco más robusta también, como una de las anteriores que hemos visto. Vemos cómo logramos favorecer con esta pequeña cirugía su expresión facial. Lo hemos hecho también en pacientes de la tercera edad. Fíjense cómo de alguna manera logramos un beneficio en este tipo de pacientes, particularmente cuando nosotros tenemos estos o este reborde facial muy proyectado hacia lateral y hacia caudal y hacia anterior. Nos gusta realizar una pequeña suspensión intraoral que nos permite mejorar el resultado. Les recuerdo que pueden continuar realizando sus preguntas y sus comentarios a través del chat. Seguimos admitiendo participantes a pesar del error que hubo con el ID, pero bueno, les quiero dar las gracias por acompañarme y por estar aquí con nosotros. Tenemos otro resultado que
que nos ha llegado a la clínica. Vemos cómo el antes y el después inclusive genera un refrescamiento de la apariencia facial de nuestros pacientes. Este procedimiento lo realizamos en pacientes jóvenes, pacientes de edad intermedia y pacientes de edad adulta. Otro de nuestros resultados, yo creo que como se los planteamos a los pacientes, lo más importante en este caso es que nosotros generamos curvas en la expresión facial de este paciente, en la cara de estos pacientes, que nos permite darle una característica distinta, y lo que nos permite mejorar su apariencia. Le quedan 10 minutos a esta reunión. Voy a seguir avanzando con el tema de los casos. Vemos el antes y el después de estas pacientes. La verdad es que hemos tenido buenos resultados. Quiero llegar a presentarles un caso que me gusta bastante, porque es importante entender que esta no es una cirugía que se limita solo a las mujeres. Lo hemos hecho en hombres también, particularmente en los hombres logramos acentuar, o el hecho de lograr acentuar el reborde mandibular, pues nos da una apariencia mucho más masculina, una apariencia mucho más agradable. Vamos a hablar de lo que poco se habla, que creo que es lo que más me interesa. Vamos a hablar del lado oscuro de la fuerza, de lo que pocas personas hablan de la bichectomía, y con esto me quiero referir a las complicaciones. Vamos a ver y vamos a tocar las complicaciones que hemos tenido y que están descritas. Con respecto a las complicaciones propias de la cirugía, es importante tener en cuenta los reparos anatómicos. Aquí en uno de nuestros casos nos encontramos con la arteria bucal. Es importante que cuando estemos haciendo la extracción de la grasa lo hagamos con bastante delicadeza y que seamos críticos a la hora de decidir dónde cortar y dónde no, porque pudiéramos encontrarnos con reparos anatómicos importantes, bien sea vasculares o nerviosos. Vamos a presentar también limitaciones en la apertura bucal en el postoperatorio. Va a existir una contracción refleja de los músculos de la masticación, que vamos a tener que ir manejándolo progresivamente. La complicación más frecuente, si se le quiere llamar, es la de la secuencia inflamatoria. Yo tiendo a explicarle a nuestros pacientes que el proceso inflamatorio es progresivo e inicia en el momento de la cirugía, luego tiene un pico al día 4 y a partir del día 4 empieza a descender progresivamente. Es importante tener claro esto, informárselo a los pacientes, ya que nuestros pacientes van a la consulta porque no quieren cachetes, pero en el postoperatorio inmediato y en el postoperatorio inmediato sucede todo lo contrario. Hay que informar a nuestros pacientes para que mantengan la calma y entiendan que esto es una respuesta inflamatoria que suele ser biológica. Para que entendamos un poco, esta paciente nos permitió registrar su secuencia inflamatoria. Vemos como el día 4, que es su día de máxima inflamación, vemos la diferencia con respecto a la inicial. Vemos que hay una inflamación marcada, notable, pero que en este momento está contenida por el cuerpo. Vemos como el día 8 o el resultado de nuestro día 8 es muy parecido a nuestra fotografía inicial. Cuando nosotros vemos esto en la consulta, nos tranquilizamos porque sabemos que todavía falta cumplir con un proceso inflamatorio en la cara, y vemos cómo el resultado parcial o el resultado inicial al día 30 pues es logrado. Particularmente en nuestras consultas vemos que en el día 30 nosotros conseguimos un resultado parcial de la intervención, y además es importante entender y comprender de que vamos a pasar por un proceso inflamatorio que puede ser severo y que va a depender en gran medida de la respuesta inflamatoria del paciente. Nos quedan 5 minutos para culminar la reunión. Les recuerdo que al cerrarse la aplicación vamos a regresar para contestar sus preguntas.
Vamos a hablar, seguimos hablando de infecciones. Hemos tenido que resolver infecciones graves del espacio bucal. Es importante comprender que esto nos puede suceder. Eh, esta no es un proceso inflamatorio esperado. Esta es una celulitis facial postquirúrgica o una bichectomía, por lo que es importante entender que estamos expuestos a complicaciones infecciosas de este tipo. Las asimetrías también las podemos encontrar. Particularmente a algunos cirujanos les gusta pesar la bola adiposa, les gusta medir con una inyectadora la cantidad de bola adiposa que extraen, algunos la pesan. Yo particularmente o hacía mucho esto para tratar de compensar las asimetrías que pudieran existir. Ya dejé de hacerlo, hablo con mis pacientes y les soy claro, les hago entender que las asimetrías faciales mínimas, pequeñas, son naturales y que es probable que durante la intervención podamos encontrar un poco más de grasa de un lado que del otro, por lo que si esto sucede, de esperar. Podemos tener también adherencia postcicatrizal. Nos ha sucedido esto, que una vez que separamos los dos planos, si nosotros no realizamos ejercicio en el postoperatorio inmediato de la expresión facial, hemos visto cómo se nos han adherido los dos planos, el plano mucoso y también se nos ha adherido el plano de piel, se ha quedado de alguna manera fijo y ha creado una depresión muy marcada, por lo que recomendamos en estas situaciones es realizar gesticulación, movimientos faciales tempranos con gesticulación que involucren la proyección del labio como si fuésemos a tirar un beso o como si estuviésemos sonriendo. La recidiva se refiere a la posibilidad de que vuelva a aparecer la bola adiposa de Bichat. Es posible, es importante entender que este es un contenido graso y que puede volver a aparecer ese acúmulo graso si nuestros pacientes pierden su control alimenticio, así como se pierden las dermolipectomías, por ejemplo, o las liposucciones abdominales. También es posible que nosotros perdamos una bichectomía si nuestro paciente se descontrola con la alimentación. Las lesiones al conducto parótido también las hemos visto, tiene que ver con con el cuidado de los reparos anatómicos a la hora de realizar la incisión o con alguna variación particular de la anatomía. Las parálisis faciales están descritas en la literatura, particularmente no hemos visto y no hemos tenido ninguna en consulta, esperamos que no la tengamos. Nos cuidamos mucho de evitar las parálisis faciales utilizando el electrocauterio. Bueno, esta fotografía que les estoy mostrando es la vista del Hospital General del Oeste, de los Magallanes de Cate, doctor José Gregorio Hernández, donde realicé mi entrenamiento de cirugía maxilofacial. Esta es una fotografía que se tomó al amanecer y de verdad que a esta hora es muy lindo ver los cerros de los Magallanes de Cate. Bueno, ha sido todo por la presentación. Quiero agradecer el apoyo que nos han venido dando a lo largo de estas 2 semanas con las presentaciones. Vamos a seguir invitando a más conferencistas y vamos a seguir trayendo temas de interés para todos.